Dice amén, hermano. Primera de Corintios, capítulo 8, el versículo 4. Cuando usted lo tenga, me contesta con un amén. Gloria a Dios. La palabra de nuestro Dios, hermano, dice de esta manera, siempre dándole la gloria al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice amén. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Amén. La traducción al lenguaje actual dice de esta manera: en cuanto a esto de comer alimentos ofrecidos a los ídolos, bien sabemos que los ídolos no tienen vida y que solamente hay un Dios. Dice amén. Padre, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias por habernos permitido, Señor, el poder adorar y exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por tu presencia maravillosa, que tú te manifestaste, Señor, en esta tarde. Hemos sentido, Señor, tu amor, tu misericordia, tu gracia, rodeándonos, Dios mío, en esta hora. Padre, gracias, porque verdaderamente no hay palabras, Dios mío, cómo expresar ese amor tan grande que nos has mostrado. Porque no solamente, mi Dios amado, dijiste que amabas al mundo, sino que lo demostraste, dando, mi Dios amado, a tu Hijo único, a Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo por amor a nosotros. Te ruego, mi Dios amado, por aquel que está mirando, Señor, a través de las redes sociales. Si hay alguna necesidad en su vida, te pido por favor, Señor, que vengas tú supliendo esa necesidad. Si mi hermano, mi hermana, mi amigo o mi amiga está pasando por circunstancias adversas, te ruego, mi Dios amado, que muestres tu amor como lo mostraste con nosotros y te reveles a la vida de él y de ella, y que puedan entender, mi Dios amado, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por ti. Si algún enfermo está, Señor amado, mirándonos también a través de estas redes sociales, tu palabra nos dice, nos enseña que no hay distancias para ti, Señor. Te ruego y te suplico, mi Dios amado, que por favor pongas tu mano de poder, de sanidad, y que esa enfermedad que está atormentando ese cuerpo, esa dolencia, ese espíritu de cáncer, de SIDA, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda enfermedad, Señor, le echamos fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, mi Dios amado, haz un milagro, mi Dios, en ese cuerpo. Haz un milagro, mi Dios, en ese corazón, Señor. Nosotros siempre te daremos la gloria, la honra y la alabanza a ti, porque tú eres el único que la merece. En el nombre precioso de Jesús, voy a predicar tu palabra, Señor. Voy a enseñar tu palabra, Dios mío. Y en esta hora derribamos y destruimos todo argumento, todo plan satánico y maligno que se esté moviendo en los aires. Lo echamos fuera, lo derribamos, lo destruimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que abras nuestros corazones y los corazones de nuestros hermanos que están a través, Señor, de las redes sociales, para que esta palabra, Señor, llegue al corazón de ellos y traiga cambios
para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, mi Dios amado, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tome su asiento, mi amado hermano, en esta tarde. Esta tarde, mis amados hermanos, voy a estar predicando bajo el tema: los ídolos no tienen vida. Dice amén. Los ídolos no tienen vida. Solamente hay uno que tiene vida, mi hermano. Y dice la escritura, mis amados hermanos, que Él es la vida. Él es la luz que alumbra, dice la escritura. Pero vamos a ver, mis hermanos, por qué lleva el tema de esta tarde: los ídolos no tienen vida. Quiero primero, mis amados hermanos, recordarles, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahí en 1 de Corintios, capítulo 8, verso 1. El apóstol Pablo, mis amados hermanos, al parecer está respondiendo preguntas que los creyentes de aquel entonces tenían en sus mentes. Preguntas de las cuales, mis amados hermanos, aunque ya sabían lo que debían de hacer, al parecer, mis hermanos, como que estaban un poco confundidos. Cuando leemos, hermano, en la traducción Dios habla hoy, el versículo 1 dice de esta manera. El apóstol Pablo, hablando, mi hermano, inspirado por el Espíritu Santo, dice: ahora paso al asunto de los alimentos ofrecidos en sacrificio a los ídolos. ¿Por qué razón, mis amados hermanos, el apóstol Pablo hablaba acerca de estas cosas? Porque gran parte en aquellos tiempos, hermano, gran parte de la carne vendida en el mercado era de animales sacrificados a ídolos paganos. Lo cual, mis amados hermanos, suscitaba, ¿verdad, hermano? Muchas veces confusión, mis hermanos, o suscitaba más bien problemas de conciencia en algunos de los creyentes de aquel entonces. Ahora nosotros como creyentes, mis hermanos, sabemos, ¿verdad?, que las cosas que han sido sacrificadas directamente a los ídolos, nosotros no podemos ser partícipes de ella. Pero quiero traer, mis amados hermanos, en esta tarde algo en lo que muchos de nosotros como creyentes, muchas veces sin darnos cuenta, lo practicamos. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, en estos días que estamos ya a finales de año, viene, mis hermanos, una costumbre del mundo. Digo costumbre del mundo, porque una costumbre cristiana no puede ser. Y hablo, mis amados hermanos, acerca de la Navidad. Navidad significa natividad. Y nosotros entendemos a través de la escritura, mis hermanos, que Jesús nació un día. No sabemos ni podemos poner fechas exactas, pero sí la Biblia dice, mis amados hermanos, que nació. Pero no podemos nosotros tener, hermano, una tradición, ni podemos tener una costumbre, que esa costumbre, mis amados hermanos, en el mundo de los negocios genera mucho dinero. Y es por esa razón, mis amados hermanos, de que muchas de las iglesias practican, hermano, esta costumbre. Practican, mi hermano, y festejan estos días. Pero la iglesia que ha conocido a Cristo, la iglesia, mi hermano, que escudriña, hermano, el evangelio que tenemos, la palabra de Dios que Él nos ha dejado, entendemos a través de la palabra de nuestro Dios que no podemos ser partícipes de ellas. La Biblia habla solamente, mi hermano, de la Santa Cena, que hay que hacerlo como un recordatorio de que un día, mis amados hermanos, Jesús vino, murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él dijo: hacer esto en memoria de mí.
hasta que Él venga. Pero hoy en día, mis hermanos, aunque muchas veces la iglesia no practica este tipo de costumbres o estas fiestas no las celebran, muchas veces, mis hermanos, participamos de ellas involuntariamente. Dice amén. ¿Por qué razón digo que participamos involuntariamente? Porque muchas veces nos dejamos llevar, mis hermanos, por ese llamado espíritu navideño y comenzamos a comprar cosas. Y sin darnos cuenta, aunque somos creyentes, estamos participando de una manera involuntaria, querramos o no querramos. Y sabe una de las cosas, mis amados hermanos, para que usted y yo podamos dar un regalo a alguien, no necesariamente tiene que ser en Navidad. No necesariamente tiene que ser, mi hermano, en Año Nuevo. No necesariamente tiene que ser en el día de San Valentín o esperar hasta el día de San Valentín para poder darle un ramo de rosas a su amado o a su amada. Dice amén. Nosotros como cristianos no debemos de dejarnos guiar por las tradiciones del mundo, por las costumbres del mundo. Nosotros como creyentes, mis amados hermanos, debemos dejar guiar nuestras vidas por la palabra bendita de nuestro Dios. Dice amén. Por eso, mis amados hermanos, decía el apóstol Pablo, ahora, mis hermanos, en la traducción al lenguaje actual dice, ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Y dice el apóstol Pablo de esta manera, todos nosotros sabemos algo acerca de esto. ¿Por qué el apóstol Pablo decía, todos nosotros sabemos algo acerca de esto? Porque si bien usted se recuerda, en el libro, mis hermanos, de los Hechos, hermano, cuando tuvieron, hermano, aquella asamblea, aquella reunión, hermano, de los apóstoles en aquella iglesia, una de las cosas que, verdad, los judíos querían imponer, hermano, a todo aquel que se convertía a Cristo, era que lo quería circuncidar. Y dijo, mi hermano, uno de ellos dice, no podemos nosotros imponer estas cosas, porque ni aún nosotros siendo judíos, dice, no podemos llevar estas cosas al pie de la letra. O sea, estaba diciendo que como judíos ellos no se sentían capaces, ni fueron, ni serán capaces de vivir conforme a la ley. Porque el creyente ya no vive conforme a la ley. El creyente vive conforme a la gracia divina de nuestro Dios. Y dijo él, pero una cosa sí le vamos a hacer saber a los gentiles que se convierten a Cristo, que se abstengan, dice, de sangre y de lo sacrificado a los ídolos, y que no participen de esas cosas. En pocas palabras, mis amados hermanos, todos los de aquellos tiempos ya tenían un conocimiento. De tal manera que decían, mis hermanos, que por causa de la debilidad de los creyentes que se estaban convirtiendo, porque en sí, dijo el apóstol, los alimentos, dice, no son malos. Los alimentos, cuando nosotros bendecimos los alimentos, mis hermanos, dice la escritura que todo lo que entra, ¿verdad?, no contamina. Porque lo que usted y yo comemos, hermano, dice que va derecho a la letrina, pero lo que sí contamina, decía el Señor en una ocasión, es lo que sale, dice, de nuestro corazón. Lo que profesamos con nuestra boca, lo que decimos con nuestra boca. Pero entonces, mis hermanos, decía, si alguien te invita, ¿verdad?, a comer, no preguntes. Siéntate y da gracias a Dios, porque los alimentos, dice, fueron dados por Dios y no es para desecharse. Pero por causa de la conciencia, dice, de algunos creyentes más débiles o recién incorporados,
Si alguien te dice que esa comida fue dedicada especialmente para algún dios, entonces dice, por causa de la conciencia del otro, no tuya, no la comas. ¿Sí me estoy explicando, mi hermano? Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el apóstol, mi hermano? Estaba diciendo que para que un ídolo sea algo, tiene que haber una persona detrás de él o de ella. Digamos de esta manera, mi hermano, para que se adore la imagen o la estatua de San Pedro, tuvo que haber una persona que se llamara así y que fue o era un hombre, una mujer piadosa. Pero dice la escritura, mi hermano, que nosotros ignoramos muchas veces que lo que verdaderamente se manifiesta y se mueve detrás de ese ídolo no es el espíritu de esa persona, sino un demonio. Y entonces, como es un demonio el que está detrás, porque déjame decirle, para que un demonio pueda ser adorado, tiene que buscar una persona en la cual pueda manifestarse. Entonces dice el apóstol, mi hermano, que todo lo sacrificado a los ídolos, dice mi hermano, ignorantemente o con el conocimiento, lo que están haciendo lo están dedicando al demonio que está detrás de esa estatua o imagen. Y no es, hermano, que el ídolo pueda hacer algo, porque un ídolo no puede hacer nada. ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? Cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta que en el libro de Isaías, hermano, habla y da referencia acerca de esto. El libro de los Salmos de igual manera habla, mis hermanos, y dice, hermano, de que tienen manos, tienen boca, tienen pies, tienen garganta, toda la cosa, mi hermano, pero no pueden hacer nada porque no pueden, dice, transportarse por sí mismos, sino que necesitan, mis amados hermanos, ser transportados por otras personas. Entonces, eso me da a entender, mis hermanos, cómo puede ser posible, hermano, que aquellos que sabiendo estas cosas no han podido abrir sus ojos y darse cuenta verdaderamente del error que ellos están o en el error en que ellos se encuentran. Muy sencillo, mis amados hermanos, cuando nosotros seguimos leyendo las escrituras, dice que el Dios de este siglo, el Señor lo reprenda, allí ha cegado, dice, el entendimiento de la gente, para que la luz de Cristo o el evangelio de Jesús, hermano, no resplandezca en esos corazones. ¿A dónde quiero llegar con esto, mis amados hermanos? Quiero llegar, hermano, al punto en que las tradiciones de estos tiempos, hermano, muchas veces sin darse cuenta, comienzan a poner o comienzan a idolatrar un pesebre, donde están, mis amados hermanos, diferentes animalitos, ¿verdad?, puestos en ese altar. E en medio, mis hermanos, se encuentra, ¿verdad?, el personaje al cual celebran año con año. Y sabe una de las cosas, mis amados hermanos, lo más curioso de esto es que siempre sigue siendo pequeño. Todos los años siguen haciendo, mi hermano. Y a mí la Biblia me dice que mi Señor nació una vez solamente. A mí la Biblia me dice, mi hermano, que Jesús vino, predicó el evangelio, trajo, hermano, las buenas nuevas de salvación. Y sabe una de las cosas, enseñó que a través de su persona la gente podía obtener el perdón y la vida eterna. Enseñó, mis amados hermanos, que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre, como decía Él, si no era por medio de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, las costumbres paganas de este mundo, mis hermanos, están haciendo que muchas de las personas se pierdan y mueran y se vayan muchas veces, mis hermanos, al infierno. ¿Sabe por qué? Porque todo solamente es un negocio. Pero ¿qué dice la escritura, mis hermanos? Sigue hablando la escritura de esta manera y dice
En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, dijo el apóstol Pablo, sabemos que todos tenemos conocimiento. Pero mire lo que pasa, mi hermano. Dice, el conocimiento envanece. ¿Qué es lo que ha hecho el conocimiento, mi hermano, en la gente del mundo? Que aún sabiendo, mi hermano, que ese ídolo al cual se adora no puede hacer nada por ellos. ¿Sabe por qué digo que ellos tienen conocimiento? Porque ellos dicen, nosotros no adoramos la imagen, nosotros no adoramos al ídolo, nosotros nos acercamos a través de ellos para pedir, porque ellos están más cerca de Dios. ¿Ha oído usted eso? Pero la escritura, mis amados hermanos, nos enseña otra cosa. La escritura, mis hermanos, nos dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. En pocas palabras, mis amados hermanos, no es María, no es José, no es San Pedro, mi hermano, no es Teresa de Calcuta, no es mi amado hermano María de Fátima, no es María de Lourdes, no es la Virgen de Guadalupe. Quien está, mis amados hermanos, entre Dios y el hombre se llama Jesús. Quien es intercedor, mi hermano, por nosotros y por la humanidad se llama Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces la gente, mi amado hermano, aún conociendo estas cosas, se ha envanecido. Ahora el creyente, mis amados hermanos, vamos a voltear ahora para el otro lado. Ahora los creyentes, aún conociendo, mis hermanos, que son tradiciones paganas, aún conociendo, mis hermanos, que son costumbres paganas, que este tipo de, hermano, de fiestas, como es la Navidad, como es, hermano, el San Valentín, como es la Pascua, el Día de Reyes, exactamente. Es cierto, mis hermanos. Aún, hermano, la gente conociendo, hermano, y hablo de creyentes, mis hermanos, aún los creyentes sigan participando de estas cosas. Y no podemos ser partícipes de estas cosas. Para comer pan, mis amados hermanos, lo puede hacer esta noche, hermano, pero sáquele los muñecos, no sea que un día de eso se lo trague y se atragante y se vaya con el Señor. Si es que se arrepiente. Si es el día de San Valentín, hermano, usted no sabe verdaderamente, hermano, de dónde nació esta tradición, esta costumbre. Si usted indagara un poquito, mi hermano, de dónde viene eso, usted se quedaría, hermano, horrorizado. Si usted se pusiera a investigar un poquito, mi hermano, lo que significa, usted se va a quedar espantado. Pero digo una de las cosas, como creyentes, mis hermanos, no podemos que participar. Por eso dice, mi hermano, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, todos sabemos, el mundo sabe, pero dice que el conocimiento envanece. En otra traducción dice, el conocimiento embrutece a la gente. Y sigue diciendo, mi hermano, pero el amor, dice, edifica. Oiga, el amor edifica. ¿Y cuál es el amor, mi hermano? El amor es hablar de estas cosas a tiempo y fuera de tiempo. El amor, hermano, de Dios es hablar siempre, predicar siempre lo que la palabra de nuestro Dios dice. ¿No se ha dado cuenta que por ahí, mis hermanos, en algunas congregaciones a veces se le ocurre también sembrar dentro de ellas algunos árboles verdes? Los adornan con, hermano, con luces y todas esas cosas. Hermano, estamos predicando una cosa, pero estamos viviendo otra. Estamos diciendo, mis amados hermanos, no debemos ser como es el mundo. Y muchas veces la iglesia está participando de las cosas del mundo.
Y cuando digo de esto, mi hermano, es porque muchas de las iglesias compran sus árboles y los plantan y les comienzan, mi hermano, a poner un sinnúmero de luces. ¿Sabe por qué? Porque quizás la luz de Cristo ya no alumbra en ese lugar. Y como ya no alumbra en ese lugar, mis hermanos, tiene que haber algo que lo reemplazca para poder alumbrar. Pero sabe una de las cosas, el que es creyente, el que ama a Dios, el que siempre se esfuerza para vivir conforme a su palabra, hermano, resplandecerá en cualquier lugar que esté. Dice amén. El creyente, mi hermano, resplandece porque la luz que hay en él no son tinieblas, es luz. Por esa razón, mis hermanos, muchos de los creyentes y de las congregaciones hacen esto. Ellos dicen, mis amados hermanos, que nosotros podemos, ¿verdad?, usar esa ocasión para ganar a los del mundo. Ellos ponen este pretexto, mis amados hermanos, y no se dan cuenta de que están participando, mi hermano, de las cosas paganas de este mundo. No se dan cuenta que están haciendo que el pueblo de Dios peque, y no por ignorancia, sino sabiendo lo que la palabra de Dios dice. Pero sabe una de las cosas, mis amados hermanos, nosotros como predicadores no debemos de tener temor de declarar lo que la palabra de Dios dice. No importa, mi amado hermano, aunque usted lo miren feo, lo miren mal. No importa, aunque a usted no lo inviten a las gaseosas o a las pupusas, o de plano no lo lleven ni a la comida china, no importa. Pero necesitamos hablar de esto. Necesitamos hacer ver, hermano, a la iglesia. La iglesia no puede ser partícipe de estas cosas, porque los ídolos no tienen vida. Y cuando hablo de ídolos, me refiero, mis hermanos, a ese muñequito que ponen siempre, mis hermanos. Qué casualidad que hasta el día de hoy no se ha parado ni ha dicho mamá o papá. ¿Se da cuenta? No tiene lengua, no tiene vida. Exactamente, mi hermano, gracias. Está igualito que el año pasado. Pero como a la iglesia tradicional le genera billullo, ¿verdad? Le genera billete. A ellos les conviene, mi hermano, ocultarles la verdad. Y nosotros como pastores, como creyentes, no hemos sido llamados para lisonjear al mundo, sino para hablarles la verdad. En Cristo hay vida, en Cristo hay esperanza, en Cristo hay perdón de pecados. En Cristo está la vida eterna. Dice amén. Dice que el amor, hermano, edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún dice no ha aprendido nada como se debe conocer. Oiga, qué controversia con eso, mi hermano. Porque si decimos que nosotros ya conocemos y tenemos el entendimiento de lo que la palabra de Dios dice y la seguimos practicando, entonces estamos en lo mismo. No sabemos nada. Nos hemos envanecido. Que solamente, mi hermano, usamos, ¿verdad?, las costumbres paganas, mis hermanos, para ganar a otros, hermano. Pero Jesús no dijo eso. Cuando nosotros leemos el libro de Hebreos capítulo 4 verso 4, declara la escritura, dice Santiago, mi hermano, 4:4, a donde dice: todo el que se hace amigo del mundo. La Biblia sí dice, no es que yo lo estoy diciendo, la Biblia sí lo dice. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oiga, se hace amigo del mundo porque quiere agradar al mundo, llevando sus tradiciones, llevando sus costumbres, metiéndolos dentro de la iglesia. Y después, hermano, el juicio de Dios viene sobre ellos. Y dicen, ¿por qué? Porque dice el Señor, mi hermano, aquellos que aman al Señor deben de salir de esas cosas. Los que aman al Señor, como dice la palabra de nuestro Dios, salid de ella, pueblo mío.
Salga de la costumbre, salga de la tradición, mi hermano. No es malo el que usted, ¿verdad?, haga, mi hermano, un banquete, haga una festividad, pero no las haga conforme a las tradiciones. Conozco creyentes, hermano, que siguen todas las estaciones del año. Que si es Navidad, adornan su casa como que si fuera Navidad. Que si es el día de Halloween, adornan su casa como con cosas de Halloween. Que si es el día de San Valentín, con cosas de San Valentín. Y tienen el conocimiento de la palabra, pero se han envanecido. Mire qué terrible. ¿Cómo debemos vivir nosotros todo tiempo, mi hermano? Procurando y haciendo siempre la voluntad de nuestro Dios. Entonces dice, pero si alguno ama a Dios, ha sido conocido, dice, por Dios. Ahora, mi hermano, no se dice quien ama a Dios conocerá, como si todo, dice, lo que el hombre necesitara fuera decidirse amar a Dios para tener ya en su mano la llave del conocimiento. Está diciendo, mi hermano, si alguno ama, no, dice, el que ama a Dios, su palabra guardará. El que ama a Dios, su palabra guardará. ¿Cuántos creyentes, mis hermanos, que decimos, verdad, que amamos a Dios y profesamos otra cosa? No, mi hermano, necesitamos enfocarnos más en lo que la palabra de nuestro Dios dice. Dice el verso 4 que hemos leído, hermano, y que hemos tomado como referencia. En el capítulo 8 de Primera de Corintios y el verso 4, en la traducción, hermano, Reina Valera, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, dice, que un ídolo nada es en el mundo. Nada es en el mundo. ¿Por qué dice, mi hermano, que un ídolo nada es en el mundo? Porque si se ha dado cuenta, mi hermano, y quiero poner este ejemplo, pongamos de ejemplo a los cantantes del mundo. Pongamos de ejemplo, mis hermanos, a los jugadores del mundo, boxeadores, cantantes, jugadores de baloncesto, de hermano, de fútbol o lo que sea. Hombres que fueron famosos en su debido tiempo y en su debido momento. Que cuando ellos fallecieron, mis hermanos, dice, se murió, dice, fulano de tal. Cuando alguien de la farándula, mi hermano, se murió, fulano de tal. Cuando alguien del fútbol se muere, se murió fulano de tal. ¿Y sabe una de las cosas? La memoria de ese hombre solamente está vigente mientras que pasa el tiempo y a la gente se le olvida. Porque después de que ese hombre que fue famoso, fue famosa, se murió, mis hermanos, para que la gente lo recuerde, tiene que celebrarle año tras año, porque si no, de otra manera, la memoria de él o de ella queda en el olvido. Pero no así, hermano, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque todos los días celebramos su nombre, celebramos su victoria y celebramos, mis amados hermanos, que hoy tenemos vida y vida en abundancia. Quizás usted se pueda olvidar de Él, pero Él no se olvida de usted. Quizás usted pueda ser infiel, hermano, en las cosas en el mundo, pero Dios permanece fiel. Él nunca cambia. Por eso dice, mis hermanos, un ídolo no es nada en el mundo. Y no hay más que un solo Dios. Su nombre es Jesucristo. Él es nuestro Dios y nuestro Salvador. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros escudriñamos en las Escrituras, en el
Antiguo Testamento, mis hermanos, nos habla el Padre, nos amonesta. Y Él dijo en su palabra: un día les voy a levantar un profeta como Moisés, refiriéndose, mi amado hermano, a su Hijo Jesucristo. Y dice, hermano, la Escritura que Él nos iba a enseñar el camino hacia la verdad. Y fue eso precisamente lo que Jesús hizo cuando Él vino. Comenzó a predicar y a hablar del Evangelio. Comenzó a enseñar a cosas, mis hermanos, cosas que conciernen y que consisten, hermano, en cosas que son eternas. ¿Sabe lo más hermoso de esto y que nos debe, hermano, llenar de alegría, mis hermanos? Es esto. Dice su palabra que Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Dice su palabra, mis amados hermanos, que allá en el tercer cielo, dice la Escritura que hay una mansión. Y no ha sido hecha, dice, por manos de hombre, sino por la mismísima mano de Dios. Y que ese lugar, mis amados hermanos, ha sido construido con piedras preciosísimas. ¿Se imagina usted esa promesa y el lugar a donde usted va a ir a morar, hermano? Mientras que cuando hablan, mis hermanos, acerca de la condenación del hombre y del ser humano, dice de esta palabra que el lugar, dice, donde irá aquel que decidió, mis hermanos, por voluntad propia. Escuche lo que estoy diciendo, porque todo hombre, mi hermano, que se le habla y se le predica del amor de Cristo, se le habla que Jesús es el que salva, el que perdona, el que restaura, y decide voluntariamente decirle no a Jesús, dice que su parte será en el lago de fuego. Y ese lago, dice la Escritura, mi hermano, que arde con azufre. Y que el tormento de ellos, dice, será no solamente un día, sino que el tormento de ellos, dice, será de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿De qué sirve entonces, mis amados hermanos, que el mundo celebre Navidad, celebre Año Nuevo, celebre tanta cosa, mi hermano, que hoy en día, verdad, está surgiendo en el mundo, si no se quiere volver al Dios, hermano, al Dios vivo? ¿De qué sirve entonces que el mundo persista en sus costumbres, en sus tradiciones? ¿De qué sirve si al final, mi hermano, deciden voluntariamente rechazar el amor de Cristo? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que nosotros como iglesia, hermano, profesemos que conocemos las Escrituras? ¿De qué sirve de que nosotros como iglesia, mi hermano, hayamos entendido lo que la palabra de Dios nos enseña y que está en contra, mi hermano, de que nosotros, hermanos, celebremos estas fiestas? Y muchas veces las hacemos. Y no estoy hablando de comida, porque cuando hablamos de comida, dijo, ¿verdad?, el apóstol: si alguien te invita a comer, no preguntes. Ora, porque la oración, dice, santifica los alimentos. Pero si él o ella te dicen: oye, lo que estamos celebrando hoy es Navidad, entonces dice sabiamente: levántate y mejor aléjate. No por tu conciencia, porque tú sabes que la comida ha sido santificado, sino por la conciencia del otro, porque el otro dirá: mira nomás, él dice que esto es malo, y ahora que le dije que es para esto, todavía se queda a participar. ¿Sí me entendió? Entonces ese es el punto, mi hermano. No podemos nosotros celebrar el ídolo de este 25 de septiembre. No podemos. No podemos ser partícipe de las cosas del mundo.
Dice amén. Dice el verso 5, mi hermano. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, entre paréntesis dice, como hay muchos dioses y muchos señores. Lo que está diciendo aquí, mi hermano, es esto: dioses se le puede autodenominar. En aquellos tiempos se les llamaba también a los césares de aquel entonces, que para ellos eran dioses. Dioses se le llamaba en el Antiguo Testamento, mi hermano, a los faraones. Ellos decían que eran algo, hermano, como una especie de iluminados o enviados. Los césares también de aquel entonces decían que eran algo, pero no eran nada. El único que es algo verdaderamente se llama Jesús. ¿Sabe, mi hermano? Cuando nosotros miramos las escrituras, cuando hablamos de los dioses, muchas veces podemos nosotros recordar en los tiempos de Jesús. Porque en los tiempos de Jesús también, hermanos, se podían enumerar al culto, o se podía adorar también a los emperadores de aquel entonces. Por esa razón se recuerda a usted que cuando el Señor Jesús, hermano, nació, dice, ¿verdad?, que vinieron los reyes del oriente y vinieron ante este hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Herodes. Y dice que le dijeron: dinos dónde ha nacido el rey. Y dice, mi hermano, que él como que se turba por un momento. Y dice: ¿cómo que ha nacido otro rey si el único rey acá soy yo? Al único a quien deben de venerar soy yo, decía ese rey en ese entonces. Y se sorprende cuando le llegan, hermano, estos hombres y les dice: porque su estrella hemos seguido, porque ha nacido el rey. Y aunque los dioses y las tradiciones de hoy en día no quieran reconocerlo, hay un rey de reyes y señor de señores. Hay uno, mi amado hermano, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Hay uno que está intercediendo por usted y por mí y por toda la humanidad. Pero se está acabando el tiempo. Se está llegando el tiempo, mis amados hermanos, en que ya no estará como intercesor, sino que estará como juez. No hay otros dioses. Solamente hay uno. Su nombre es Jesús. Por eso cuando aquellos hombres, hermano, fueron y miraron dónde estaba Jesús, dice que cuando lo encuentran, ¿verdad?, le presentan oro, mirra y qué más, hermano, incienso. Y sabe una de las cosas, mis hermanos, después dice que cuando regresaron, el Señor les dijo: no se vayan por ahí, váyanse por otro lugar. Y aquellos hombres obedecieron. ¿Qué pasaría, mis amados hermanos, si Dios le dijera hoy a usted, o le dijera más bien a la iglesia tradicional: deja de hacer o de practicar esta costumbre porque es pagana y no es de mi agrado? ¿Cree usted que lo dejarán de hacer? Si es, amados hermanos, donde más dinero entra. El 12 de septiembre que pasó, de diciembre, perdón, cuánta gente, mi hermano, se juntó allá en la Ciudad de México para cantarle las mañanitas, disque, a la Madre de Dios o a la Madre de Jesús.
En primer lugar, hermano, la representación de la Virgen que está en la Ciudad de México no es judía. Hello. Y la Biblia dice que la madre de Jesús fue judía. En segundo lugar, no se llamaba Guadalupe, se llamaba María. Simplemente María. ¿Se da cuenta? Qué errado, mi hermano, está el mundo. Porque aún conociendo, mi hermano, el nombre, hermano, de la madre de nuestro Señor Jesucristo, y aún conociendo de dónde provenía o de dónde ella era, aún así la gente está enceguecida. Y celebran el 12, el 25, el Año Nuevo, San Valentín, la Pascua. Y todo es pura celebración, mi hermano. Pero nosotros, mis amados hermanos, celebramos el nombre de Jesús. Nosotros celebramos, hermanos, su nombre porque Él vive. Dice amén. Él vive, mi hermano, y tiene poder. ¿Y sabe por qué digo que tiene poder? Porque nos ha cambiado y nos ha transformado a cada uno de nosotros. Las costumbres del mundo nunca jamás, hermanos, nos cambiaron. Al contrario, eran los días, mis hermanos, en que más crudos amanecían. ¿Sí? Pero cuando vino Cristo, nos hizo libres. ¿Cuántos son libres? Yo soy libre, mi hermano. Yo soy libre. Por eso, mi hermano, no podemos adorar las tradiciones ni las costumbres. Solamente podemos adorar a aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre. En conclusión, mis hermanos, como creyentes debemos no participar con las cosas del mundo, con las tradiciones del mundo. Hay que huir. Si usted va a hacer comida, porque todos los días hacemos comida, no específicamente por algo, no. Si usted va a hacer comida, mi hermano, hágala y normal. Pero que nunca diga, vamos a celebrar Navidad. No, usted coma. Si usted quiere reunir a los hermanos, que no sea precisamente ese día, pues lo puede reunir hoy, mañana, cualquier día, mis hermanos. Pero no hacerlo, ¿verdad? Participando de la costumbre y de la tradición del mundo. Amén. Como hijos de Dios debemos de marcar la diferencia. Pastores que es verdad que hay hoy en día no pueden participar de esas cosas. Ahora, que si ellos participan haciendo este tipo de cosas es porque no les ha amanecido, dijo el apóstol Pablo. Amén. Póngase de pie en esta tarde y vamos a darle gracias a nuestro Dios, hermano, porque Él ha sido bueno. Dice amén. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Padre, te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Te doy gracias, Señor amado, por la vida que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es verdadera, y no hay ninguna equivocación ni hay error en ella. Abre el entendimiento de cada uno de mis hermanos que está alrededor del mundo entero, que ellos puedan entender, que ellos puedan discernir lo que, Señor amado, debemos de celebrar. Y una de las cosas que debemos celebrar siempre, Señor, es tu nombre, porque tú, Señor, nos rescataste y nos hiciste, Señor amado,